Hola, buenas noches a todos los que se van conectando. Hoy es pues un día muy especial, tenía rato que no teníamos charlas en vivo con algún invitado y hoy tenemos una invitadaza que es Caro, que ya se conectó, ahorita la conecto. Si me ven un poco moviéndome por acá es que aquí tengo a mi perrito, porque está su patita y está moliendo mucho, pero no lo puedo sacar porque se nos rompió la puerta. Pero bueno, nada más quiero explicarles por si me ven un poco moviéndome. Vamos a conectarnos con nuestra invitada. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Hola, Caro, bien, ¿y tú? Muy bien, bendecidas al Señor. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios, bendito Dios. Qué bueno. Ay, no sabía que tenías un perrito. Sí, ay, pero es maleantísimo, como dicen acá en México. Ah, Y qué... y se nos rompió ahorita la puerta de la entrada, entonces no puedo tenerlo allá abajo. Y dije, bueno, y como mi esposo no está, lo voy a tener que meter aquí conmigo, pero ay, aquí anda arriba y para abajo. Entonces, por eso dije, voy a avisar antes para que no vean que me estoy mueve y mueve. Pues mira, no es nada raro porque yo también tengo una perrita. Mi esposo y yo tenemos una perrita que se llama Rúa y él la tiene en este momento en el cuarto porque también es así, o sea, o si no, hace un desastre aquí y no nos deja. Ay, están bonitos que son los animalitos, ¿verdad? Ay, me encantan. Creo que, no sé, tengo una San Francisco de Asís por dentro. Ujú. Claro, pues qué bueno que aceptaste la invitación, Claro que sí. porque, bueno, lo que habíamos platicado la vez, todo les voy a contar. Una vez que les hice la pregunta de, este, si eran amigos del Espíritu Santo, y Así Carlos me es. contestó que eres amiguísima del Espíritu Santo, y muchas personas me han dicho, no, pues yo no sé cómo, o así. Yo, la verdad, apenas estoy empezando. Sí platico con él y todo, pero pues no tengo así como que la comunicación así como la tienes tú de seguro. Entonces fue que empezamos a platicar de eso y bueno, se dio esta charla que estábamos preparando y claro, bueno, pues este espacio, platícanos, cuéntanos, aparte porque ese tema de interceder nos gusta mucho, nosotros que estamos Sí. en, pues intercediendo por nuestros esposos, nuestros matrimonios, nuestras familias, es algo maravilloso. Así es, Vivi. Bueno, antes que todo, también agradecerte esta invitación tan linda. La idea es como poderles transmitir, pues, parte de todo el aprendizaje que he tenido, con el que Dios me ha guiado, ¿cierto? Y creo que es fundamental en este proceso de nosotros ser esposas, ser esposos, que nosotros aprendamos a orar de una forma muy acertada, de una forma muy especial por nuestros seres queridos. Porque lo asemejaba como de alguna forma que nosotros, las esposas o los esposos, somos como la muralla que rodea un castillo, ¿cierto? Nosotros con nuestras oraciones somos en muchas ocasiones como que el medio que Dios usa para que se detengan ahí muchas cosas que pueden venir a través de pues diferentes situaciones a las vidas de nuestros seres amados. Y qué mejor que de pronto si usted está pasando por un mal momento o su familia o su ser querido o si está pasando por alguna situación, sepamos ir a la presencia de Dios a entregar esa súplica y a irla a entregar de una manera bien especial, o sea, que Dios la reciba con todo el amor y que podamos ver esa respuesta, ¿cierto? Claro, claro. Bueno, pues primero que todo, sabes que quisiera, Vivi, que oráramos, que le entreguemos este tiempo al Señor, que le entreguemos este tiempo al Espíritu Santo, para que Él sea el que vaya hablando a nuestro corazón, nos transmita lo que Él quiere que nosotros comprendamos y seamos guiados por Él. ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en esta tarde te damos y en esta noche te damos gracias por esta oportunidad que nos das de encontrarnos contigo en compañía de todas estas hermosas personas que queremos venir a tu presencia, a presentarte nuestro corazón y a presentarte las personas que amamos. Hoy, Señor, queremos aprender a llevar estas oraciones a tu presencia.
Queremos, Señor, pedirte que hables a nuestro corazón, que nos permitas tener ese encuentro contigo, que nos permita, Señor, comprender qué es lo que quieres también con nosotros, aprender de estas situaciones que podemos vivir. Y te pedimos, Señor, que nos llenes de tu fuerza y nos llenes de tu Espíritu Santo, de la gracia y del amor, para que seamos como instrumentos en tus manos, aún que estemos pasando determinada situación, que seas tú a través de nosotros, que te puedan ver a través de nosotros. Hoy, Señor, te entregamos este tiempo para ser guiados por ti, para que tú nos ayudes, nos guíes y nos permitas, Señor, eh, de tu mano, comprender la palabra que tienes para nosotros en el día de hoy y poder interceder como tú lo quieres ante tu presencia por nuestros seres queridos. Todo esto te lo entregamos en el poderoso nombre de Jesús y por medio de la intercesión de nuestra Madre María y San José. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a correr por aquí. Estaba dando como muy de frente. Bueno, Vivi, ¿por dónde comenzamos? Este tema está tan bueno, o sea, como decimos en Colombia, está súper carnudo. Y qué lindo que nosotros como esposos, como matrimonio, esposos y esposas, seamos desde ahora conscientes de esa responsabilidad que tenemos de orar por nuestros seres amados. Bueno, antes que todo, eh, quería contarte pues como un testimonio. Y es que cuando yo estaba siendo pues novia de mi esposo, estábamos no, siendo novios, nosotros tuvimos una relación a distancia. Algunos de pronto han escuchado nuestra historia, pero bueno, nosotros nos conocimos por Instagram. No voy a profundizar en ella porque no es el tema, pero nos conocimos por Instagram, comenzamos una relación a distancia, nos conocimos, compartimos, pero definitivamente de un momento a otro yo comencé a comprender el valor de orar por mi esposo, ¿cierto? En ese momento era mi novio, todavía no era mi prometido, pero como que obviamente teníamos ese enfoque a que eso era lo que queríamos, nos queríamos casar, ¿cierto? Porque desde el principio fuimos muy sinceros de acuerdo a ese anhelo de nosotros formar un hogar. Y cuando de un momento a otro yo comencé a ver que iba a la presencia de Dios a orar y a entregarle pues los anhelos, las situaciones que nos pasaban o algo así, aún en la distancia, yo sentía cómo Dios respondía a las oraciones. Y esto podrá sonar así como que, ¿qué? Como así. Ahí fue en el momento en que yo me dije, ok, yo creo que Dios quiere que estemos juntos porque es como si yo orara y al otro día por lo que le pido, Dios responde a las oraciones en Daniel, que se llama mi esposo. Entonces me comencé a dar cuenta de que de verdad hace la diferencia cuando nosotros vamos a orar con un corazón entregado y lleno de amor. Y este tema de interceder es amar es, yo creo que vital para que nosotros entendamos que no, la oración de intercesión no es igual a una oración de petición. Que yo voy, por ejemplo, pues en determinado momento del día y Señor, yo te pido por esto, yo te pido por esto y ya no me volví yo creo que acordar de lo que estaba pasando, no. La oración de intercesión va mucho más allá de una oración de solo pedir algo, así como que yo voy un momentico, Señor, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Señor, y esto, no se le olvide, bueno, adiós. No, la intercesión vamos a ir a profundizar qué significa, ¿cierto? Más allá de todo esto, yo creo que el Espíritu Santo es alguien, ¿cierto? Hay que entender eso. Y es que es importante que nosotros conozcamos un poquito del Espíritu Santo. Sabes, Por... ahorita que dices eso, a mí me pasa, por ejemplo, yo sé que existe Dios y veo a un señor, me lo imagino, ¿no? Como un Sí, señor grande, canoso. sí. Y sé que existe Jesús, que es del que nos habla la Biblia, ya pues, hay muchos rostros de Jesús, ¿no? Ya tenemos como una imagen de Jesús, pero del Sí. Espíritu Santo no. Uh -huh. Entonces dicen, es una palomita, pero
Pero una palomita, ¿cómo? O sea, yo creo que por eso, a mí en lo personal, me cuesta mucho el tener esa comunicación con el Espíritu Santo. Bueno, y creo que para comenzar a desarrollar este tema, así como estábamos diciendo, y tú lo dijiste tal cual, es importantísimo que nosotros fortalezcamos esa comunión con el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo dice en la palabra que Él escudriña hasta lo más profundo de nuestros corazones, que a veces aunque nosotros vayamos a orar, a veces nosotros no sabemos ni qué decir ni qué pedir, pero el Espíritu Santo, aun con gemidos inenarrables, va donde el Padre e intercede por nosotros. Entonces vean qué importante es que nosotros conozcamos esa acción del Espíritu Santo y tengamos esa comunión con Él. Es normal que a veces, o sea, yo me identifico contigo porque llegó en un momento donde me decían, me preguntaron, bueno, ¿y para ti quién es el Espíritu Santo? Y yo, no, pues el Espíritu Santo, en el nombre del Padre y el Espíritu Santo, es una palomita y la tercera persona de la Trinidad, y no sabía más. Y cuando me di cuenta de eso, yo dije, creo que es el mismo Espíritu Santo el que está inquietando mi corazón para yo conocerlo. Entonces eso te está pasando a ti. El Espíritu Santo está Sí. inquietando tu corazón para que lo vayas a buscar. Encontrarse con el Espíritu Santo es encontrarte con el mejor amigo que puedes tener en la vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, los discípulos y los apóstoles tenían una relación tan linda con el Espíritu Santo que el Espíritu Santo les hablaba, decía, Pedro, desde ahí en Hechos, lo está buscando alguien abajo, pues la casa era de 2 pisos, él estaba en el segundo piso, por allá estaciado con algo, y le dijo el Espíritu Santo, Pedro, te están buscando abajo. Y él, bueno, ahí voy, y iba, ¿cierto? Con otro apóstol Felipe, vea, montes, le dice el Espíritu Santo, montes a esta carreta, que allá lo están necesitando, y allá iba Felipe. Entonces, se reconoce que la voz del Espíritu Santo sí puede ser escuchada. Pero yo entiendo que a veces nos cuesta escucharla. ¿Por qué? Porque en el, digámoslo de cierta forma, a ti te presentan hoy un amigo y este amigo hoy te dice cosas muy lindas y de pronto tú como que lo escuchaste, pero en el día te presentan a 100 personas más. Si tú cierras los ojos y esa persona que conociste de primera te vuelve a hablar, ¿será que entre esas 100 voces podrás reconocer su voz? A veces es muy difícil. ¿Sí me hago entender? Es Sí. como que a veces se nos es muy difícil escuchar una voz que no estamos acostumbrados a buscar, a identificar, a reconocer. Es por eso que es importante nosotros desarrollar esa amistad con el Espíritu Santo. ¿Cómo se desarrolla esa amistad con el Espíritu Santo o esa comunión? Pues primero, pues obviamente estando en gracia de Dios, ¿cierto? Porque obviamente cómo vamos a ir delante de la presencia de Dios si no estamos arreglados, o sea, no tenemos una vida limpia, no estamos al margen de Él, o sea, estamos ahí por Él, o sea, estamos luchando por Él, estamos, eh, como se dice, en pie de la marcha. Estamos ahí para Él dispuestos y la mejor forma es uno estando en gracia, obviamente tratando de vivir bien en santidad. No es como que sí, yo quiero ser amiga del Espíritu Santo, pero todavía tengo esos pecados ahí ocultos que nadie sabe que siempre hago. No, pues obviamente el pecado no va con el Señor. Dios no puede habitar en un corazón que está impuro, que está sucio. Por eso vamos a la reconciliación, al sacramento, para nosotros purificarnos. Pero también cómo desarrollamos nuestra amistad con el Espíritu Santo. Así como por ejemplo, cómo desarrollamos nuestra amistad con el mejor amigo, con la mejor amiga, pero pongámoslo de una mejor forma, con el esposo, con la esposa. Cuando nosotros, eh, cuando mi esposo y yo nos estábamos conociendo, es que no tenía aquí como Ay, me no estaba espantó. visualizando los comentarios. Cuando yo estaba conociéndome con mi esposo, pues mi esposo en el día me... Espérame, lo voy a sacar, espérame, lo voy a sacar que ya se me puso loco. Ok, Ven, 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 Benito, ven. bueno.
por aquí, de una vez, mientras tanto, yo le voy mandando saluditos a, bueno, mi esposito que está conectado. Bueno, Ahora sí, ya, que haga un Gabriel y desastre allá abajo. Montanilla. Bueno, estaba mandando algunos saluditos, entre esos mi esposo que está por ahí, Nico Ay, Danielu, por aquí otros que están saludando. Bueno, bueno, entonces les estaba comentando que cómo nosotros vamos desarrollando esa comunión con el Espíritu Santo, así como cuando nosotros estamos conociéndonos con una persona que nos gusta, ¿cierto? Como con una persona que queremos conquistar. En el día entonces mi esposo y yo, ¿qué hacíamos? Él me mandaba un mensajito, me decía, hola, ¿cómo estás? Y yo, ay, me emocionaba, bien, gracias. ¿Y usted cómo está? No sé qué. Bueno, al principio pues yo le hablaba de hermanito, hermanito, Dios te bendiga. para no perder la costumbre. Bueno, pues resulta que Eh, en fin, pues así como que empezamos a hablar y por la noche me mandaba otro mensajito y me decía, ¿cuándo será que podemos hablar? Y yo, vamos a ver cuándo pues puedo sacar el ratico. Y después otro día me mandaba un regalito y después me volví a preguntar que cómo me había ido hoy. Y cuando hablamos, nos quedamos hablando un montón de rato y era así como si anheláramos sacar en el día un tiempito, ¿cierto? Teníamos en nuestro pensamiento esa persona. Queríamos hacerle saber que lo queríamos, que estábamos ahí para él, ¿cierto? De esa misma forma pasa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que se entristece, que se alegra, que le duele lo que nos duele, que siente lo que nosotros sentimos y por lo tanto es una persona que debe ser tratada de esa forma, como un amigo, como una persona que anhelamos conocer, que anhelamos amar, que anhelamos buscar con toda la reverencia y también como con todo el detalle y la sensibilidad, porque el espíritu es sensible. Entonces, de esa manera, nosotros podemos sacar tiempitos en el día para buscarlo, para conversarle, para que nosotros a través de la oración vayamos buscando, pues digamos que ese momento de intimidad, de compartir con él, de compartirle las cosas que nos pasan. O por ejemplo dice, ay no, pues hoy me voy a poner a cantarle una canción y decirle, Espíritu Santo, yo quiero ser tu amigo, yo quiero ser tu amiga, quiero que tú transformes mi forma de sentir, de pensar, así como cuando tú oras a Dios, pero conversas como con un amigo. De esa forma fortalecemos nuestra relación y comunión con el Espíritu Santo, ¿cierto? Creo que es algo importante que nosotros debemos de tener para también aprender a interceder. ¿Por qué? Porque las personas que vamos a interceder los unos por los otros, vamos a estar cerca del corazón de Dios. Y una persona que tiene al Espíritu Santo está ahí, pues tiene el amor de Dios dentro de ella, ¿cierto? Bueno, yo te quiero como decir algunas características de personas en la Biblia que eran grandes intercesores. Quiero ponerte estos ejemplos para que seamos conscientes de esa importancia desde la Biblia que tiene nosotros aprender a interceder, ¿cierto? Bueno, pues porque ahorita vamos a decir como unos 5 tips o 5 formas como de orar de una forma bien linda para interceder por nuestros seres amados. Bueno, lo primero es que, por ejemplo, Moisés era una persona que se dio a la intercesión de una forma increíble. Por ejemplo, en Éxodo 32, del 30 al 32, se encontraba Moisés, ay sí, Moisés se encontraba en una situación pues súper difícil y es que el pueblo de Israel había pecado, ¿cierto? Adorando a otros dioses. Entonces Moisés, como se dice, se remangó las mangas y dijo, me va a tocar ir a interceder delante del Señor para que no vaya a hacer algo con este pueblo, sino es que los extermina. Y se subió un monte, porque en el, pues en la antigüedad, Dios se buscaba en la cima de los montes, ¿cierto? Allá se iban a buscar al Señor. Y yo me imagino que
no era cualquier subidita de montaña. Yo creo que llevaba 3 días mínimo subiendo un monte, o sea, tenía que hacer su esfuerzo, ¿cierto? Entonces ahí vemos que ir a hablar con Dios, ir a orar por otros, también nos va a requerir un esfuercito, ¿cierto? Por eso es súper importante que tú ames. Porque si tú no amas, ¿cómo vas a hacer esos esfuerzos? Pues, o no esos esfuerzos, esos sacrificios de amor. Pero por eso es tan importante que nosotros tengamos ese amor, esa sustancia del amor en nuestro corazón para orar por esos seres queridos. Y sé que no es difícil uno decir, pues yo lo hago. Si tengo que subir algo, si tengo que hacer un esfuerzo, si tengo que hacer un sacrificio, yo lo voy a hacer. Pues Moisés se fue a subir este monte y cuenta que entonces pues Dios obviamente dijo, no, estoy indignado con este pueblo. Entonces Moisés dijo, no, no lo vas a erradicar, no lo vas a dice que literal la palabra del Señor dice, qué terrible pecado cometió este pueblo, se hicieron dioses de oro. Eh, Ahora sí, pues como que lo voy a borrar. Y Moisés dijo, perdónalo, pero si no, borra mi nombre del registro, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. ¿Eso qué quiere decir? Que Moisés dijo, no, o lo perdona o borra mi nombre del libro. Es decir, se puso, mejor dicho, al pie de la marcha, en la brecha, y dijo, no, Señor, o lo perdona o yo. Entonces Dios que lo quería tanto dijo, ay no, pues me va a tocar perdonarlo, ¿cierto? Es nosotros ir delante de la presencia de Dios, a esa intimidad, a buscarlo, a rogarle, casi que por medio de nuestra vida a Dios. Y eso es lo que es interceder. Presentarnos nosotros como un abogado, como alguien que está ahí poniéndose en representación de esa persona y casi que poniendo la cara por ella. Así como hace Moisés, Señor, yo sé que pecaron, pero aquí estoy yo y yo te pido por él. Es como encarar sus mismas preocupaciones, sus mismas cosas y cargárselas al hombro. Por ejemplo, Abraham fue otra persona que fue digna de atención para el Señor con una súplica que hizo. Iba a destruir a Sodoma y Gomorra y se puso casi que a conversar. Y es que si no hay 15, es que si no hay 30, y es que si no hay 15 los destruye, y es que si hay 10. Y resulta que Abraham le decían que era el amigo de Dios. Abraham fue en la Biblia, eh, pues fue como el amigo de Dios. A nadie más se le dio ese título. Y aún así, Dios tuvo misericordia hasta que vio a Abraham, que es que de verdad no habían pues tantas personas buenas allí. Y definitivamente pues y pudo salvar a algunos, muy pocos, pero nos damos cuenta de que de verdad Dios tiene un corazón muy compasivo y misericordioso cuando hay una persona que se para en la brecha por amor a ellos y se encara de esa situación. Bueno, eso es como más o menos como unos ejemplos, ¿cierto? Eh, También te quería decir que interceder es como nosotros, eh, ¿cómo lo diría? Es de la forma como nosotros vamos a la presencia de Dios, pero también entendemos que no solo estamos hablando de problemas, sino también de situaciones espirituales que cargan las personas, ¿cierto? Hay situaciones por las que oramos, que queremos que Dios las cambie. De verdad tenemos un afán porque Dios cambie situaciones y cosas, pero ni siquiera Persona. sabemos, exacto, exactamente. Y no nos damos cuenta que ahí están operando como hasta situaciones espirituales muy fuertes y no somos conscientes de esto. Entonces, es importante que nosotros entendamos que también interceder lleva como consigo una carga espiritual, de que nosotros vamos a estar casi que peleando con esas cosas, porque estamos incomodándolas, estamos llevando a Dios esta súplica. Obviamente estas realidades espirituales pueden representar también cosas espirituales para nosotros. Eh,
la otra vez estaba conversando acerca de este tema y preguntaban, ay, ¿será que por eso es que yo siento dolor de cabeza horrible cada vez que oro por cierta persona? Y yo digo, pues sí, hasta puede ser por eso, ¿cierto? Qué casualidad, que justo vas a orar por esa persona y justo te da como malestar, una cosa a la otra. Y es porque a veces esas cosas espirituales, cuando estamos intercediendo, pueden verse reflejadas en nosotros. Ahora, esto porque pues lo traigo pues al tema, es porque es importante que nosotros seamos conscientes de estas realidades y que nosotros seamos responsables acerca de nosotros prepararnos espiritualmente para interceder, de, por ejemplo, bañarnos con la sangre de Jesús, hacer ciertas oraciones. En la Biblia está en Efesios 4 16. Eh, Efesios 6:14, perdón, la armadura del Señor, ¿cierto? Por ejemplo, San Pío de Petrelcina nos dice que la oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave que abre el corazón de Dios. Entonces nos vamos a dar cuenta que de verdad es muy poderoso cuando nosotros empezamos a avanzar en un territorio donde a Dios le encanta que nosotros nos abandonemos por amor a las personas que, pues, que están, por las que estamos orando. Por ejemplo, por ejemplo, hay en la palabra la historia de Jairo, que estaba intercediendo por su hija, ¿cierto? En Marcos 5 del 22 al 23 está la historia de Jairo, donde va donde Jesús y estaba súper enferma la niña de Jairo, de verdad que estaba casi que para morirse. Y estaba, que dicen que llegó a sus pies y era suplicándole con lágrimas que tuviera misericordia, que fuera donde su hija, que fuera que le impusiera las manos. Y entonces, de verdad que Jairo creyó. Eh, por ejemplo, le dijo a Jairo, no temas, solo cree. Y cuando llegó eh, donde estaba la niña, Jesús le dijo que sacara a todos de esa habitación porque, por ejemplo, no tenían fe. Y lo sacó a todos, oró por la niña y se sanó. Casi que resucitó, ¿cierto? Porque estaba casi que muerta. Decían que estaba muerta. Entonces, es importante que nosotros miremos que esa intercesión de Jairo es como un claro y vivo ejemplo de cómo debemos de ser nosotros cuando vamos a orar por alguien, con un amor entrañable, como si sintiéramos por nosotros mismos todo eso que nos está pasando. Jesús mismo es el intercesor modelo. Por ejemplo, está, eh, está en Lucas 6:12 que le decían que el enemigo había pedido permiso de dañar los apóstoles. Y Jesús no dijo, voy a detener a Satanás. No, Jesús no dijo eso, sino que dijo, yo he rogado a Dios por ustedes, por ti. ¿Eso qué quiere decir? Que la intercesión eh, detiene, digamos que, ataques del mal, por ejemplo, por el amor que tenemos con esas personas. Bueno, digamos que vamos a decir como cinco consejitos para nosotros tener una buena intercesión, ¿cierto? Obviamente, pues, este tema da como para 2 horas o 3, pero estoy tratando de ser como súper concreta, que tenga como un poquito de todo para que podamos ser, pues, como prácticos e ir a orar delante de la presencia de Dios. Primero que todo, la primera es orar en el poder del Espíritu Santo. Ya hablamos un poquito del Espíritu Santo y de la importancia que tiene que nosotros estemos así, que seamos amigos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a guiar en medio de nuestra oración, ¿cierto? Él va a poner en nuestro corazón todo lo que haga falta, tanto que de pronto a veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo, si nos disponemos en diferentes situaciones, Él va a desarrollar en nosotros esas actitudes que se necesitan para nosotros ir a orar por esas personas.
Segundo, orar según la voluntad de Dios. Esto es súper importante porque a veces nosotros vamos a orar por alguien y oramos según como nuestros anhelos, nuestros caprichos, lo que nosotros quisiéramos. Pero orar según la voluntad de Dios es entender que por encima de mí, por encima de lo que yo quisiera, está Dios y tiene sus planes y sus propósitos en la vida de esas personas. Por ejemplo, eh, hace como ya 3 años, sí, más o menos 3 años y medio, yo pasé por una situación súper difícil, donde yo tenía una empresa que quebró, ¿cierto? Y me pasaron muchas más cosas, hace parte de mi testimonio que después se los comparto, pero eh, en medio de esa situación empecé a vivir obviamente como tristeza, desesperación, me comenzó a dar hasta ansiedad, porque yo no sabía qué estaba pasando. Y mi mamá me dice, no, pues es que yo voy a orar para que no se dañe su empresa, un ejemplo, ¿cierto? Para que no le pase eso, para que no le pase lo otro. Y a medida que ella me decía que estaba orando, pasaban más cosas y más cosas y más cosas malas. Y de verdad que mi mamá decía, no, pues que Dios haga su voluntad, porque yo no entiendo qué está pasando. Pero lo que Dios quería por medio de esas situaciones era enseñarme de que la felicidad en la que yo estaba poniendo las cosas no estaba allí, sino que Él quería mostrarme que Él era suficiente independientemente de las circunstancias, las personas o las cosas que tuviera. Aunque no estén esas cosas o sí estén, mi corazón quedó en paz después de vivir todas esas situaciones porque hallé en Jesús mi felicidad y mi paz y mi gozo. Cosa que eso solo es posible cuando se vive un proceso de la mano de Dios. A veces no entendemos por qué estamos pasando las situaciones que vivimos, pero el Señor sí comprende, pues, por qué y cuál es el propósito que tiene en nosotros por medio de esas situaciones y todo lo que se necesita para desarrollar en nosotros esas actitudes que Él necesita, sobre todo es madurez espiritual, confianza en Dios, fe, pues no sé, dependiendo de la situación. Por eso es importante que nosotros oremos según la voluntad de Dios, para que nosotros no solo sea que estemos orando por nuestros planes y pidiéndole a Dios, Señor, es que haya esto, que consiga esto, que pase esto, pues, pero de pronto eso no es la voluntad del Señor. Entonces es súper importante que nosotros le pidamos al Señor que ante todo nos guíe a conocer y yo creo que a poner todo esto enfocado en su voluntad, ¿cierto? Bueno, otra de estas es orar con fe. La fe es todo un tema, ¿cierto que sí, Vivi? Yo creo que sí, nosotros nos preguntamos qué podríamos hacer para tener más fe. Esto es algo que yo creo que es tan importante en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque sin la fe, nosotros, pues, dice la palabra que sin fe nosotros no le agradamos a Dios. Pero sobre todo la fe es como la sustancia que hace que los milagros ocurran. Y si nosotros a veces no tenemos fe, es pues yo creo que, bueno, dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra del Señor, ¿cierto? Por estar conectados con su palabra. Y la fe es necesaria pues porque, por ejemplo, en Mateo 21, del, del 21 al 22, dice, si tuvieran fe y no vacilasen, le dirían a este monte, quítate y arrójate al mar, y así se realizaría. Todo lo que pidan orando con fe, lo recibirán. Entonces, es importante que nosotros comprendamos la importancia de desarrollar esa fe, ¿cierto? Para que cuando nosotros vayamos a orar por una persona, nosotros hagamos una oración y como que ni siquiera sabemos si sí, si no, no. Hay que tener esa fe de que Dios nos está escuchando, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros nos carguemos de con el amor que le tenemos a la persona, pero sobre todo creyendo y poniendo nuestra confianza en el Señor, de que su voluntad es buena y de que Él está escuchando esta oración. Bueno, por aquí Karen Burgos eh, está diciendo, cambiar el preguntarnos por qué por el para qué.
Dios obra de determinada manera y manifiesta su voluntad en nuestras vidas. Así es, Carmen. Bueno, por ejemplo, Jesús quería hacer milagros en Nazaret, pero él dice que allí no pudo hacer milagros porque la gente no tenía fe. Entonces, que eso no nos pase, que cuando vayamos donde Jesús, pues que nos vea como un pueblo que tiene fe, porque si tenemos fe, Él puede obrar de forma de los milagros que Él quiere que también pasen, ¿cierto? Bueno, otra de las cositas que copié por aquí es orar identificándonos con la persona afligida. Miren, creo que esta es una de las cosas más importantes. Porque si a ti no te duele lo que está pasando con esa persona, creo que la intercesión no va a ser como, por decirlo de alguna forma, tan intensa como Dios quisiera. En este caso, creo que, por ejemplo, los esposos tienen este ingrediente, porque lo que le pasa a él, le pasa a mí. Una de las cosas que mi esposo y yo hablamos cuando estamos dando temas de matrimonios, lo que es importante para ti es importante para mí y viceversa. Cuando nosotros comprendemos eso, vamos a entender que cualquier situación que esté pasando esa persona soy yo, somos uno. De modo de que nos debemos de identificar profundamente como si todo lo que le pasara a ella nos está pasando a nosotros. Por lo tanto, si nosotros tenemos esa, como que esa conciencia de que nosotros cargamos, vamos a orar y nos cargamos como una mochilita con esa preocupación. No es como que, ay, no, a mí no me pasa nada, yo estoy súper bien y, Señor, sí te entrego eso, pero como no es mi problema y te lo dejo. No, es yo saber que tengo el peso de esa situación y yo voy delante de la presencia de Dios con esa carga. Porque si tú no amas, yo creo que tú no vas a sentir carga por esa persona. Pero esa carga que representa como el amor que tú le tienes, la preocupación, esa inquietud, creo que Dios mismo la dispone para que nosotros con esa carga vayamos delante de la presencia de Dios y día y noche oremos por esa persona, ¿cierto? Y bueno, pues ya la última es, eh, ya dije orar con amor, ¿cierto? ¿O no? Yo No, creo que sí. No, no, dijiste la de orar con que fe. sintamos la de Ujú, el dolor ajeno, exacto. orar con fe. Bueno, con amor es que este es el ingrediente principal, ¿cierto? Porque si nosotros no amamos y nuestro corazón no está cargado de amor por esa persona, creo que nuestra intercesión no va a ser tan profunda, ¿cierto? Necesitamos tener un amor, pues un sentimiento que represente todo lo que tenemos por esa persona, todo lo que sentimos, para que esta intercesión, pues yo creo que sea de verdad bien especial. Bueno, por aquí están como preguntando algo. Caro, ¿y qué pasa cuando se pide con fe, pero finalmente no es la voluntad del Señor? Bueno, pues esto es muy importante, pues porque a veces nosotros debemos de preguntarnos, entonces, por qué están guiadas nuestras oraciones? ¿Solo por cosas que queremos? ¿Solo por cosas que de pronto son lo que queremos? Cuando somos hijos e hijas de Dios, que lo que más nos interesa, independientemente de lo que me pase, es también hacer la voluntad del Señor. En la voluntad del Señor va a estar mi felicidad. No importa que de pronto no sea como yo quiera, pero es que Dios sabe qué es lo mejor para mí. Dios sabe qué es lo mejor para ti. A lo mejor estamos apegados a veces a cosas que no son buenas para sí, a nosotros. De verdad que hay situaciones que papá Dios dice, pues no, mi hijita, es que yo no le puedo conceder eso, porque de verdad, si te doy eso, pues te vas a perder. Entonces, puede que yo lo quiera con mucha fe, pero si me hace daño, pues eso yo creo que Dios no lo va a permitir. Ante todo, Dios es un padre bueno. Y esta es una pregunta para todos los que tienen hijos. ¿Usted le da todo lo que pide a su hijo?
usted le daría todo lo que le pidiera. ¿Y cuál es la respuesta? Que no. Porque si le das todo lo que pide, pues lo vas a malcriar. Pues más o menos, ¿cierto? ¿Y es por Claro. qué? Porque usted sabe y tiene un conocimiento como padre de las cosas que realmente necesita. Y la voluntad del Señor es la que debemos de aprender a amar más allá de nuestros propios intereses, gustos, caprichos, intenciones. La voluntad del Señor es lo mejor que nos puede pasar, aunque a veces aprendamos a acoger con humildad que a veces no es lo que quisiéramos, ¿cierto? Entonces, sí. A ver, dice, bendiciones hermanita, siempre que le pido a mi padre, lo hago con mucha, supongo que fe, y esperando que sea su voluntad. Bueno, bueno, por aquí saluditos a Carolina Mejía. Bueno, no sé si de pronto tienen alguna pregunta o algo más que nos quieran compartir. O a ver, Vivi, usted que está aprendiendo, que también quiere decirnos acerca de la intercesión, o qué. Bueno, a mí la verdad la intercesión sí me hace un poquito complicado, pero te voy a decir por qué. Porque no lo hago de ninguna forma en la que tú nos acabas de explicar, ¿no? De con fe o con amor o así, ¿no? Ujú, Por ejemplo, aquí en la página siempre me dicen, oye, por favor, te encargo que por mi matrimonio y así, y claro, yo siempre pido por todas las matrimonios, las familias, y pues trato de que como somos un grupo, ujú, en el grupo también se pida por eso, eso es de ley que siempre pedimos por los matrimonios, ¿no? ujú. Pero cuando ya hay algo así como específico, me cuesta mucho, quizá porque soy como egoísta, o sea, de que me digan, oye, te pido mucho para que, por mi mamá que está enferma, y si me acuerdo, lo digo, pero siempre soy yo, siempre es mi esposo, siempre son mis problemas, siempre son, o sea, y el interceder, como dices tú, es amar, porque estás amando a tu prójimo y esa es tu manera de ayudar. Y esto, digamos, también es como un apostolado, por así decirlo, ¿no? Total, es un Por, ministerio, casi que Ujú, podríamos decir de esa forma. Ajá. exacto, porque ¿cómo se llama? Porque estás entregando tu oración, te estás olvidando de ti para poner a alguien más. Ujú. Así es. Súper lindo. Mira, creo que en este camino todos estamos aprendiendo todos los días a, pues yo creo que a perfeccionarnos en el Señor. Y por ejemplo, esto yo lo aprendí hace unos meses y cuando yo lo aprendí, de verdad que yo dije, wow, sí, es cierto. O sea, es cierto cuando yo voy a orar eh, y de esta manera se han visto reflejadas las oraciones. Yo creo que es lindo que nosotros todos podamos ser intercesores, pues primero obviamente de nuestros seres queridos, porque lo necesitan. Santa Teresa de Ávila dijo que el que ama mucho, ora mucho, ¿cierto? Y los intercesores oran porque su corazón está lleno de amor. Por lo tanto, creo que es indispensable que nosotros pues le pidamos a Dios esa gracia de que nosotros podamos orar por nuestros seres queridos, de podernos identificar con sus sufrimientos, con sus necesidades como si fueran los nuestros. Principalmente, creo que como esposa es un llamado primero, o sea, la oración, la oración de una esposa es muy poderosa y nosotros debemos de entender que así como el esposo tiene una autoridad espiritual sobre mí, ¿cierto? Yo como esposa también tengo una autoridad espiritual sobre mi esposo y a veces desconocemos esto. Y yo creo que Dios quiere que nosotros seamos conscientes que tenemos esa autoridad como hijas, por ejemplo, en nuestro caso, y como esposas, de que podemos ir a orar y que espiritualmente tienen que pasar cosas, porque Él nos ha dado esta autoridad y eso nos llena de fe para ir con esa
autoridad, esa decisión de nosotros arrebatar lo que es nuestro, ¿cierto? Y arrebatar en el sentido de pelear en oración, batallar en oración, estar ahí al pie de la letra, como decimos nosotros, ¿cierto? Eh, y esto es algo que lo hacemos por amor. Entonces, creo que un intercesor se caracteriza porque ama profundamente estar ante la presencia de Dios, rogándole también pues por las situaciones personales, pero también rogándole y ponerse como representante, como abogado también de lo que le está pasando a la otra persona, casi que cargándolo por cuenta propia, llevándoselo al Señor. Entonces creo que este es el sentimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Así como Jairo estaba suplicándole a Jesús como si fuera su propia vida, que nosotros podamos ir donde el Señor con las cargas y las situaciones que están llevando las personas que amamos, pues cierto, pues por Él, para que Él nos ayude en todo. También podemos interceder, yo creo que por las situaciones mundiales, ¿cierto? Pero no es así como que, Señor, yo te entrego esto, pero sin sentirlo. Creo que la intercesión se conecta directamente con lo que nosotros tenemos en el corazón y con esa carga emocional y sentimental que tenemos pues por esta súplica. Ujú. Claro. Por ejemplo, por el COVID, ¿no? Que pues es algo que estamos sufriendo todos. Así es, total. Y sobre todo, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención ahora, el tema de Afganistán, el montón, yo no hago sino decirle a mi esposo, este sufrimiento que deben de tener las mujeres, los niños. Hoy vi un video de que una madre le entregaba a un militar de Estados Unidos un bebé como para decir, sálvelo usted. Y yo decía, qué dolor, o sea, me quiebra el corazón. Si fuera yo, voy y recojo ese bebecito, no sé dónde estará, pero, o sea, es como que de verdad te represente esa carga para tú llevar a la oración estos sentimientos. Es que está bien que nosotros nos carguemos con una carga de amor por las personas. Y creo que el Espíritu Santo lo permite para que nosotros vayamos a orar por estas personas que lo están necesitando, ¿cierto? Claro, y, o sea, ahorita que dices eso, yo también vi ese video y lo que dices, y pobrecitos, qué fea situación, pero no me puse a orar. Entonces, ahorita que dices eso, claro, por algo nos los ponen también para que sintamos ese dolor que ellos sienten, pero también oremos, porque como es la oración es lo más importante. Ujú. Así es. Mira, por aquí, Nena Haas dice, yo a mi Dios le pido mucho por la sanación del corazón de mi esposo, por la conversión de él, porque le dé tranquilidad y le aclare sus pensamientos, que sea él quien entre en su vida y en su corazón. Y por ejemplo, a Nena Haas, le tengo por ejemplo el testimonio de Santa Mónica, la mamá de Agustín. San Agustín, se me fue por un momentico. Ujú. La, de verdad que mire, a esta esposa, yo, así como dices, me le quito el sombrero. Qué mujer tan luchona. En Colombia decimos tan guapa. Guapa es como tan fuerte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ella se puso la camiseta de yo oro por mi esposo. No es bautizado, no importa, pero estoy orando por el día de su conversión. Por mi Y hijo. por mi hijo, mejor dicho, esta Santa Mónica nos dejó sin palabras. Ella día y noche oraba por ellos. Y así como usted está orando por su esposo, de esa misma manera, Dios quiere que eso, Dios quiere que nosotros tengamos ese corazón de intercesoras, llenas de amor por nuestro esposo, porque ¿quién más lo va a hacer a veces, cierto? Yo creo que nos encomendó esa tarea de nosotros estar orando día y noche por ellos, de ser como dije al principio, ser como esa muralla del castillo. Un castillo sin murallas, ¿qué es? No, pues está frágil. Un castillo puede ser muy lindo, muy ostentoso, pero si no tiene una muralla que lo proteja, ¿qué pasa? Pues las oraciones de la esposa son como esa muralla que protege el castillo y pueden ser un gran imperio, ¿cierto? Pero entonces, Santa Mónica yo creo que nos deja una gran enseñanza de nosotros ser fieles,
de orar con amor, de guardar en nosotros ese, casi que ese ministerio de interceder día y noche por nuestros seres amados, por nuestro hijo, por nuestro esposo, que el Señor seguramente va en su debido momento a tomar esas oraciones y a hacer algo en el corazón de las personas. Entonces, bueno, pues sí, es algo pues muy importante, ¿cierto? Claro, y sabes, por ejemplo, ahorita dice Dalvarino que está muy desanimada, no le dan ganas de orar, y es normal, también es normal, pero yo creo que, porque a mí también me ha pasado, ¿no? Hay veces que yo no quiero orar ya por mi esposo, ya digo, ya, Diosito, ya no quiero orar. Pero al final de cuentas creo que es algo, como decía hasta el principio, que es algo que traemos las esposas ya como integrado, ¿no? Sí. El ser intercesoras, el orar y confiar plenamente en Dios. Y en el momento en que ya no quieras y estés cansada y digas, no, ya no puedo más, no quiero orar más por ese hombre, piensa que ese hombre es Jesús el que está contigo, ¿no? Es tu esposo y tienes que amarlo, tienes que servirle a como es con Jesús, a como lo harías con Jesús. Y Dios, y Jesús te va a llenar de ese amor, Dios te va a llenar de ese amor para que tú puedas continuar. Es muy normal estar cansada, pero lo importante es perseverar. Como decía Santa Mónica, ¿hasta dónde llegó? Ve a dónde llegó San Agustín, maestro de la iglesia. Y sabes que, Vivi, es cierto que a veces nosotros llegamos a experimentar cansancio. Solo hace como que, no sé si el martes de esta semana, pues sí, a- o el lunes o el martes, yo ya me sentía cansada porque todos los días, el fin de semana, ni siquiera descansamos por estar en tantos eventos. Y yo, ay Señor, ya no quiero hacer nada más. Y está bien, uno a veces dirá, puede que sea un cansancio físico, puede que sea un cansancio mental, puede que sea un cansancio espiritual, puede que sea un cansancio del corazón, porque a veces no vemos la respuesta a las oraciones. Pero lo que sí tenemos que hacer es aprender a descansar en el Señor, no descansar del Señor, no, Sí, sí, sino descansar nos en el Señor. equivocamos en el descanso. Sí, porque es que a veces es normal que nos cansemos, pero es entregarle al Señor aún en medio de ese cansancio las cosas. Ay, Señor, me siento tan cansada, pero bueno, aquí estoy contigo. No dejar de orar, porque eso es lo que quiere el enemigo. ¿Sabe qué es lo que está esperando el enemigo? Que usted deje de orar, que usted baje la guardia, porque justo de pronto hasta en el momento que más lo necesita, esa persona es cuando de pronto el enemigo pone trabas para que nosotros no oremos. Pero, a ver, el mundo espiritual no se cansa. La guerra espiritual no cesa, aunque usted esté cansado. Siempre va a salir. Por eso nosotros no podemos bajar la guardia. Está bien que nos cansemos, pero refugiarnos en el Señor aún en medio del cansancio. Porque igual si tú sales, el mundo espiritual está todo lo que da. Y entonces, pues, la idea no es que nosotros nos desconectemos de la realidad que pueda estar pasando, sino que nosotros aprendamos a que estamos siempre ahí pegadas del Señor, independientemente si a veces nos cansamos. Creo que si a veces nos cansamos de orar, de pronto buscar otras formas de conectarnos espiritualmente con el Señor. Porque si tú tienes como una pereza espiritual, eso ya no es del Señor, por ejemplo, ¿cierto? Si de pronto te representa pereza las cosas de Dios, si de repente ya tienes mucha pereza de orar, pues también yo creo que esto está guiado por las influencias del mal, pues por no decirlo que esto es lo que quiere el enemigo, porque esto es lo que quiere, que nosotros cortemos ese vínculo con el Señor, hay que ponerle atención. Entonces, si te sientes así, pues, no sé, despierte, que despertemos y hagamos algo por estar inclusive, dice que ante un mal, un bien superior. Entonces, por ahí dice un santo, algo así. Eh, entonces, como buscar algo que nos permita, aun independientemente de eso que sentimos, estar un poquito cerca de él. Bueno, a ver, leemos otros comentarios.
Ujú. Bueno. Mm, bueno, dice por aquí Dalvarino 446 y lo creo porque en mi mente está el que no, el qué y no debo seguir, dejarlo ir y dejar todo hasta acá. Tengo eso en mente y simplemente no puedo, es un no, es un no, tengo la voluntad de hacerlo, me he resignado. Bueno, pues no entendí mucho. Mm, bueno, pues no entendí como el comentario, pero, Que dice que tiene como que ganas de dejarlo, pero en el corazón algo le dice que no. ok. Pues mira, estábamos hablando del Espíritu Santo al principio, ¿cierto? Que porque es importante nosotros desarrollar un poquito la amistad con el Espíritu Santo, la comunión con Él. Y una de las cosas que podemos comenzar a identificar es que cuando estamos con el Señor, cuando frecuentamos esa conversación con el Espíritu Santo, estar cerca de Él, vamos reconociendo su voz en nuestro interior. La voz del Señor no compite contra la del mundo. Es decir, la voz del mundo está durísima. Haga de cuenta que tú prendes el volumen de un equipo de sonido, de un reproductor, y está sonando durísima. Pero tú para escuchar la voz del Espíritu tienes que bajarle el volumen, tienes que apagar a veces todo para tú en medio del silencio escucharlo. Y no es del silencio inclusive físico, es del silencio interior, el silencio de tus pensamientos. Yo creo que también la paz habla mucho ahí, en la paz habla mucho el Espíritu Santo, ¿cierto? Y es una voz muy suave. Entonces, creo que es también muy lindo que nosotros comencemos a identificar esa vocecita por allá, como tú dices, esa vocecita por allá que habla tan pasito, que no sabes de qué forma te dice, no, no lo hagas, no dejes de orar, no dejes de orar. Pero tú dices, por allá oigo algo como que no lo escucho muy bien, está por ahí. Ese es el Espíritu Santo. Sáquelo de donde lo tiene metido y póngale el amplificador a esa voz suave por allá en su corazón, dulce, suave, pequeña. Es a la que hay que prestarle atención. El Espíritu Santo también a veces habla a nuestra conciencia. Entonces creo que eso es súper importante. Bueno, por aquí otra hermanita, bueno, Tenfe Catholic, saluditos. Dalvarino, dice, porque me cuesta olvidar y perdonar. Bueno, pues sí, yo creo que para ir delante de la presencia de Dios a orar por alguien, sin duda es importantísimo que tú perdones primero, porque lo mismo dice la palabra, o sea, tú no puedes ir a orar pues cargada con las cosas del hermano. Tu corazón debe estar libre, tu corazón debe estar, yo creo que sano de todas estas cosas. Y algunos dirán, esto pues ya es un tema del perdón, pero el perdón no es un tema que uno diga, ay, es que bueno, voy a perdonar, pero es que sabes que mañana que sienta hacerlo, la próxima semana que sienta hacerlo. No, es que si es así, tú nunca lo vas a sentir. Tú tienes Así que es, decidir hacerlo de la mano del así es. Señor. No, te lo aseguro que nunca lo vas a sentir. Es perdonar es súper difícil y no vas a querer hacerlo nunca. Pero si tú quieres agradarle al Señor, tú lo haces porque le quieres agradar y entregas ese sacrificio de perdonar por amor a Dios y a esa persona. Quizá tú digas, no se lo merece, no importa, pero por ahí escuché una frase que decía que una herida a veces no hace más daño al que la hace, sino al que la guarda. Por lo tanto, que es importante nosotros entregarle esas heridas al Señor, que las sane, para que tengamos un corazón libre de cargas, libre de ataduras. Y no es decir como que sí, es que esa persona me hizo esto y yo lo perdono, pero no olvido. No, el que perdona en el Señor no es, puede decir que no olvida, pero va a recordar ya sin dolor. No, ya no te va a doler, te vas a librar de esa carga y ese dolor que te causaba, ¿cierto? Así es. Bueno, por aquí nos regala Marina Ramírez una oración de Santa Teresita. Dice, nada te turbe, nada te espante,
todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo la alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Súper lindo. Bueno, pues no sé qué más, de pronto si tienen alguna pregunta, eh, y pues ya, no sé si vamos dando como una conclusión, ¿cierto? Sí, una conclusión, yo creo. Bueno, creo que es súper importante que ahora que tenemos un poquito de conocimiento de cómo intercedemos por nuestros seres queridos, principalmente pues por nuestra familia, por nuestros esposos, la esposa, nos apropiemos de las palabras de, y también de los actos de amor que, por ejemplo, hace Jesús. Jesús es el que intercede por nosotros ante Dios. No hay otro intercesor. Dice que ante Jesús, ante el Padre, Jesús es el único intercesor. Y lo que hizo para que llegaran nuestras oraciones a Él fue un sacrificio muy grande, ¿cierto? Un sacrificio casi que de dar la vida. Por lo tanto, yo creo que debemos de acoger ese sacrificio de amor de Jesús también con nuestros seres queridos, de dar la vida, aunque nos cueste, nos represente una cruz, dar la vida en la oración por las personas que amamos. Tú puedes ser el instrumento que Dios utilice para que la vida de esa persona sea tocada. Dios quiere que nosotros, más allá de que solo respondamos nuestras oraciones, quiere también que aprendamos a amar por medio de nuestra oración, de que aprendamos a ser empáticos, de que aprendamos a cargar con las cargas de los otros, aprender a vernos en los ojos de otros y que las cargas de esa persona también podamos nosotros ser un apoyo. Por lo tanto, nosotros podemos ser esa ayuda especial. Por eso, por algo dicen que los esposos son la ayuda idónea, ¿cierto? Nosotros tenemos ese llamado de amar a las personas por medio también de una oración bien hecha. Y me refiero a bien hecha en el sentido de ir a interceder con todo el corazón, con la disposición, con el tiempo que se merece esa oración, que representa esa carga y yo creo que ese amor, yo creo que envuelto en la situación que estemos, de sufrimiento, a lo mejor desesperación, lo que estés sintiendo, Dios se vale de eso para que tú lo vayas y lo pongas en las manos del Señor. Cuando uno siente lo que la otra persona está sintiendo, si uno siente el dolor, si uno siente la soledad, si uno fuera el que sintiera lo que está sintiendo esa persona, la oración de nosotros sería diferente, porque la estamos encarnando. De esa forma, Dios quiere que nosotros seamos esos intercesores que se encargan de ir delante de la presencia de Dios a abogar, a representar a esa persona que a veces en sus medios y en sus palabras a lo mejor no ora, no es capaz de expresarle tantas cosas, pero tú como un acto de amor sí puedes responder por medio de la oración de intercesión, eh, con las palabras y con los actos delante de Dios, de que sí amas y estás aquí para amar, no porque a veces no recibas lo que estás queriendo, no porque a veces se van a cumplir los deseos de tu oración, no, sino que siempre que todo sea para la gloria del Señor y que todo eso tenga un propósito eterno, que esa persona se salve, que esa persona se una más a Dios y que se llene su corazón de Él, ¿cierto? Pues tendí un poquito en en la conclusión, pero bueno, no importa. No te preocupes, Caro. Muchísimas gracias pues, por enseñarnos este tema tan importante que yo creo que es primordial para todos los que estamos en esta página, ¿no? Porque el matrimonio no es nada más estar con tu pareja, sino el siempre estar intercediendo por él o por ella, por tu familia, y sobre todo el hacerlo con amor, como decías, todos los puntos que decías que aquí nos los compartió Majito, este, la verdad que muy, muy, muy padre, te lo agradezco mucho. Gracias por tomarte el tiempo, porque sí nos costó mucho el adaptarnos un poquito a los horarios, ¿verdad? Pero bueno, muchísimas gracias, Caro, gracias por compartir y pues te lo agradecemos mucho. Todo matrimonio con Dios te lo agradece mucho. Tan linda. Yo me siento muy feliz de ser parte un poquito de esta página. También la sigo, comparto sus publicaciones porque creo que
Mientras mejores esposas y esposos seamos, vamos a cumplir el propósito y la vocación por la cual estamos aquí. Entonces, qué lindo que nosotros tomemos todas estas herramientas que también Dios nos da por medio de ti, Vivi, para ser mejores esposos, mejores esposas, hijos, bueno, padres, en fin, todo, ¿cierto? Pero desde ahora, qué lindo que nosotros, pues, tengamos estos espacios para aprender más de Dios y gracias a ti, Vivi, por hacerlo posible. Hay un paréntesis por aquí, alguien agradeciendo, todos están agradeciendo en este momento, gracias a todos, de verdad, Dios, tan lindos, hermosos. Dios les pague. Por aquí veo personitas conocidas. Eh, Daina Música, gracias por todas estas palabras hermosas, Mariana Ramírez. Dice perdón, Marina Ramírez dice una palabrita aquí, dice que cuando oremos por alguien, pidamos a Dios que tenga misericordia de él, sea cual sea la causa, porque, porque nos pidan oración. Yo sé que llegamos a acabar, pero esto es fundamental. Debemos de pedirle a Dios que tenga misericordia siempre, en toda oración, así sea una súplica, una petición de que solo nos acordamos de esta persona, está bien, también está válido que a veces tengamos estas oraciones de petición. Y si tenemos oraciones de intercesión, importante que nosotros oremos para que Dios tenga misericordia de esa persona, lo que está diciendo Marina. Misericordia y que perdone sus pecados. Pidámosle a Dios esas dos cosas por las personas por las que oramos, siempre. Porque la misericordia de Dios dice que cubre multitud de errores. Por medio de los pecados es a veces lo que los atranca a las personas a acercarse más al Señor. Entonces estamos como orando puntualmente por cosas que pueden acercar directamente más a esa persona al Señor. Gracias, Marina. Sé que ya estamos despidiéndonos, pero sí, súper importante Pero muy, orar, muy buen dato. pedir por la misericordia y por el perdón de los pecados de esa persona. Así es. Bueno, ahora sí, gracias a todos. Ay, gracias a ti, Carito, que Dios te bendiga mucho a ti, a tu esposo, Gracias, Vivi. y les mandamos un abrazo. Ay, Esperamos pronto volver a tener otro en vivo, pero ya con música. claro que sí, el próximo va a ser con oración y música, claro que sí. Ándale, eso estaría padrísimo. Luego nosotros hacemos vigilias, ojalá algún día te podamos Ah, invitar. pues apúnteme para la próxima, claro que sí. Mm, Va, muchísimas gracias, Bueno, Caro, Dios te Vivi, bendiga. saludos, Dios los bendiga mucho, Dios bendiga a tu hogar. Un abrazo. Bye. Bye.